¿Qué tal? Buenas tardes. Es la vía principal que une nuestra comunidad con Madrid, pero son muchas las voces que reclaman ya que el firme de esta carretera no está precisamente en buen estado. Esa vía es la A6. En algunas zonas la reforma del asfalto es algo de especial prioridad. Los baches que hay entre la montaña de Lugo y el Bierzo, por ejemplo, más que baches, son ya socavones. Se han hecho trabajos paliativos, parches que no son suficientes. Hoy hacemos un diagnóstico del asfalto de la A6. Ya está en marcha la campaña de la renta del ejercicio 2015 y llega además con novedades. La tecnología se pone de nuestra parte para poder confirmar el borrador, pero también para introducir datos. Pero lo cierto es que en esta campaña se han introducido novedades fiscales. Deduce lo mismo el alquiler que antes y nuestra afiliación a un colectivo. ¿Qué hacemos si nos han concedido la subvención del PIBE? Un experto en este farragoso tema nos soluciona en unos minutos todas nuestras dudas. Es hora de ponerse al día con Hacienda y, ¿por qué no?, de comprarse un piso por 55.000 euros. Lo ha conseguido un vecino de Ribadeo. Lucía, buenas tardes. Dicen ya que es una auténtica ganga. Sí, o al menos buenas tardes, Gladys. Así lo han vendido los promotores de esta subasta. Que juzguen nuestros espectadores cuando lo vean. A priori les diremos que la vivienda está en pleno centro de Ribadeo y que tiene una superficie de 52 metros cuadrados. Esta mañana salía a subasta pública. Si fuese ese precio sí, pero con la cantidad de gente que hay no creo yo que aguante muy bajo. Bueno, esto, si venimos todos a pujar, ya me dirás. Está difícil, imagino, porque aquí hay mucha gente de cartera buena, porque yo conozco-la, y nada, pasar el día. Lo ponía a la venta la Consellería de Facenda. El precio de salida era de 27.000 euros, pero la cifra fue subiendo como la espuma ante la avalancha de interesados. Al final, un vecino de la localidad lucense se lo llevó por 55.000 euros. El dinero conseguido será reinvertido por la Xunta en fines sociales y culturales. ¿Se imaginan un concello llamado Cotocedodelas? Obviamente es un nombre ficticio, pero podría ser el resultado de la unión de tres municipios o independientes, Cotobade, Cerdedo y Ponte Caldelas. La fusión de los dos primeros ya está en marcha. En la cola, el tercero en discordia. Si fusionas Ponte Caldelas con Cotobade y con Cerdedo, ¿qué clase de ayuntamiento tienes? Rivales, hermano. Ou senón con Pontevedra tamén. Eu prefiro con ninguén. Non me gusta, Ni pensar, Ponte Caldelas es, como se suele decir, indisoluble. Hoy sondeamos la opinión de los vecinos. Hay quien, puestos a llegar a este punto, plantea incluso anexionarse a Pontevedra. Está claro que en la calle hay debate, pero ¿y en los consistorios? En Cotobade, de momento, prima la fidelidad a Cerdedo. Siempre estará antes que la nueva novia que le ha salido. Mientras que Ponte Caldelas insiste en la idea de un gran concello a tres, que de momento es solo una utopía. La prueba de sexto de primaria que contempla la LOMCE para el próximo mes de mayo está en el aire. A la vuelta de la esquina y sin información oficial, reina la incertidumbre en las escuelas gallegas. Varias asociaciones de padres llaman nuevamente a no llevar a los hijos a clase los días de la reválida, y no sería la primera vez. El año pasado ocurrió lo mismo en tercero de primaria. Muchos han sido ya los profesores que se han puesto manos a la obra para preparar, por si acaso, los exámenes. A los centros educativos no ha llegado todavía ninguna información de la Consellería de Educación sobre estas reválidas. Tampoco se sabe la fecha en la que se van a llevar a cabo, aunque dan por hecho que será a finales del mes de mayo. Muchos de estos centros ya preparan las pruebas con los alumnos, descargándose material de otras comunidades autónomas. Las reválidas no convencen al personal educativo, pero tampoco a los padres. Desde varias asociaciones se están lanzando mensajes y reuniones para que los padres no envíen a sus hijos a clase el día de las reválidas.
Se a reválida é como a de terceiro, nós non imos como non fomos en terceiro. Estamos dando charlas ao longo de todas as provincias de Galicia, recomendándolles que os nenos non fagan unha proba externa que non lles vai servir para nada. Trabajaba en las obras del AVE en Ourense cuando una máquina le atrapó el brazo. La herida fue tan grave que casi le secciona la extremidad. Le quedó literalmente colgada de un solo tendón. Yo digo, hostia, pero porque no sentí dolor, no sentía, así en caliente no sentía nada. Bajé donde mi compañero, ya, llévame. ¿A dónde? Llama al 061 y vamos al centro médico. Y ya te digo, sí, él estaba un poco pálido. El milagro de la medicina le ha devuelto a Óscar el brazo a su lugar. Se lo han reimplantado en Povisa, en Vigo. Es el centro de referencia para la cirugía de mano en el sur de Galicia. El poco tiempo que pasó, poco más de 2 horas, entre el accidente y su entrada en quirófano fue clave. Óscar ha pasado de dar por perdido su brazo a hacer ya leves movimientos con los dedos. Los planes de coger la moto tendrán que esperar. Y otra historia de milagros en quirófano, esta nos llevará 25 años atrás al Chuac para recordar el primer trasplante de corazón en Galicia. El afortunado y pionero Antonio, un coruñés de 85 años, que sigue latiendo gracias a aquella intervención. Hoy reparte su tiempo entre los paseos matutinos y la partida de cartas con los amigos. Asegura que siempre pensó que se iría antes, pero que debe ser que no le quieren ahí arriba. Del momento de despertar del trasplante, ¿qué recuerda? Lo que más recuerdo es cuando el primer día que desperté ya y me encontré, pero yo puedo respirar bien, yo puedo respirar bien, Laura, mira que yo respiro bien, mira qué tal, y ya fui a mejor. En Tui continúa el juicio contra la secta de los miguelianos. Esta mañana varios afectados corroboraban la investigación policial, es decir, los abusos a los que Miguel Rosendo habría sometido a su entorno más cercano dentro de la congregación. Abusos psicológicos, pero también sexuales. De nuevo, carreras y caras tapadas a la salida del juzgado. Los afectados intentan por todos los medios ocultar su identidad. La abogada de las familias ha confirmado que el contenido del juicio está siendo muy íntimo y personal y que muchas víctimas están recibiendo apoyo psicológico. Todavía hay personas bajo la influencia de esta supuesta secta. La comunicación con ellas es casi imposible. Esto no es una lucha contra sus hijas. Ellos apoyan a sus hijas y creen que sus hijas siguen sin tener libertad total para decidir cómo están decidiendo, pero ellos jamás van a atacar a las hijas. Primero sorprendieron a propios extraños votando a favor y ahora retractándose de lo dicho. El PP de León votó hace unos días a favor de la creación de una comisión de investigación sobre el accidente del Albia, esa que en Galicia lleva tiempo pidiendo la oposición y rechazando el PPDG. Ahora, los populares de Castilla y León dan marcha atrás en sus intenciones y rompen su compromiso de apoyar al resto de grupos en esa iniciativa. Las víctimas creen que detrás se encuentran las prisiones de Génova, que ha sido el PP nacional el que ha abortado la propuesta. 11 de los fallecidos en el siniestro de Ambrois eran originales de esta comunidad autónoma. El hombre que halló el cadáver de Asunta ha aceptado 5 años de cárcel por un delito de narcotráfico. Alfredo Balsa fue detenido en noviembre del año pasado por montar un sistema de reparto de cocaína a domicilio. Fue sorprendido cerca del campo de fútbol de Cacheiras con 35,5 gramos en su coche. En el registro practicado en su casa de Ames, los agentes hallarían mucha más mercancía. Su nombre saltó, sin embargo, a la luz pública por el caso Asunta. El 22 de septiembre de 2013 encontraría el cuerpo de la niña en la pista de teo. Empezamos hoy Más que contar con un triste suceso. Un joven de solo 18 años perdía la vida anoche en un accidente de tráfico en el cruce entre la A6 y la A8 en el municipio de Bamonde. El fallecido es un futbolista lucense que militaba en la categoría juvenil del Racing Vilalbés. El accidente tenía lugar pasadas las 11 de la noche, regresaba de un entrenamiento. Jorge Tato iba a los mandos de un todoterreno. En el coche viajaban con él otros 2 compañeros del equipo. Están heridos de diversa consideración. Se salieron de la vía
en el cruce de las dos autovías. El coche volcó e impactó contra las barreras de protección. Todo apunta a que el conductor intentó cambiar de carril en el último momento, iba dirección a Coruña y se quiso cambiar hacia Lugo. Y nos quedamos en la provincia de Lugo y en la carretera para hablarles del preocupante estado que presenta un puente situado entre los municipios de Begonte y Outeiro de Rei. No es un puente cualquiera, es una de las alternativas para viajar de un ayuntamiento a otro. Esta mañana veíamos a varios operarios haciendo trabajos sobre el deteriorado firme y en las paredes que están justo debajo. Uno de los pilares, construido en piedra, se está viniendo abajo. Desde el domingo, una parte de la calzada se encuentra cortada al tráfico. Los vecinos tienen claro que el estado que presenta se debe al elevado número de camiones que circulan por ese puente, camiones cargados de madera que descargan la mercancía en una empresa situada a muy pocos kilómetros. La Diputación de Lugo, titular de la vía, asegura que se están analizando las causas y que una vez se detecte el problema, empezarán las obras de manera inmediata. No dejamos Lugo ni las infraestructuras. La Voz de Galicia se hacía eco hace justo un mes del mal estado del firme en la A6 a la altura de la montaña lucense y también la del Bierzo. Ahora el Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una proposición no de ley para que se realicen en esta autovía las obras de conservación necesarias para garantizar la seguridad vial. Recorremos la A6 para comprobar cuáles son las zonas más críticas de este vial. Son el quebradero de cabeza de muchos conductores presentes en nuestras carreteras. Dicen que velan por nuestra seguridad. Son los radares, un total de 1.200 en toda la red viaria nacional. Según un reciente estudio, el radar que más multa es el que está en este tramo, precisamente en la A6, en la carretera de A Coruña, pero en Madrid. En ese ranking, en cuarto lugar, hay un radar pontevedrés, el que se encuentra en el kilómetro 9 de la A55. Estamos más que vigilados, pero para el colectivo Automovilistas Europeos Asociados, el número de radares y el descenso de accidentes no guardan precisamente relación. Se han incorporado radares que, por ejemplo, controlan todos los carriles de una carretera y no solamente uno. La mayoría de esas denuncias se producen no en las carreteras convencionales, donde se acumula el mayor número de accidentes, sino en la red de autovías, de autopistas e incluso autopistas de peaje. De ser un importante instrumento de prevención de los accidentes y de prevención de las infracciones de tráfico, se están convirtiendo en un instrumento de recaudación. Nosotros tenemos la convicción de que la Dirección General de Tráfico no pretende poner más multas o utilizarlos como un instrumento de recaudación, pero los resultados evidencian que, a pesar de no ser ese el objetivo, es el resultado que se está consiguiendo. Empieza el auténtico quebradero de cabeza para la mayoría. Ya saben a qué nos referimos. Hoy mismo arrancaba la campaña de la renta, el momento de ajustar cuentas con el fisco. Desde la pasada medianoche ya es posible consultar el borrador de la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2015.
En las primeras horas, una auténtica avalancha de peticiones colapsaba la web de Hacienda. Esta es una campaña de la renta con novedades, así que en Más que Contar nos hemos propuesto hoy aclarárselas todas. Lo primero, establecer los plazos. Hoy mismo comenzaba, ya se puede modificar y confirmar el borrador por internet o por teléfono. El próximo mes, en el mes de mayo, desde el 4, podremos pedir cita previa para el servicio de ayuda para la confección y presentación de la renta en las oficinas, pero no será hasta el 10 de mayo cuando empezará la atención en las propias oficinas. El plazo para rendir cuentas termina el 30 de junio, como es habitual, pero 5 días antes, el 25, termina para aquellos contribuyentes que quieran domiciliar el pago. La verdad es que aunque la presentamos año tras año, la campaña de la renta siempre nos resulta de lo más farragosa y se nos acumulan muchísimas dudas, tantas que hoy le hemos pedido a un experto, además amigo de esta casa, que nos ayude. Miguel García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, si te parece, vamos a empezar por lo básico, una de las preguntas más repetidas. ¿Quién tiene que presentar la declaración de la renta? Porque hay una cifra, que es todos aquellos que superen los 22.000 euros de ingresos al año, pero y por debajo de esa cifra, de esos 22.000, ¿quién la tiene que presentar? Sí, por debajo de esa cifra, los que tengan más de 2 pagadores y esos pagadores tengan más de 1.500 euros, tendrían que presentarla los que sumando todo eso de más de 12.000. Este es un pequeño cambio con respecto al año pasado, que era un poco menos. En este caso son 12.000. Y después, aunque no llegan a esas cantidades, tienen que presentar las personas que hayan tenido algún tipo de movimiento de compra-venta o personas que hayan tenido pérdidas. En general, esas son las personas que están obligadas a hacer la declaración este año. Miguel, otra de las preguntas más habituales es: si una persona presenta en una ocasión, por primera vez, esa declaración de la renta, ¿a partir de ese momento la tiene que presentar siempre, ingrese lo que ingrese? No, para nada. El tener una obligación de presentar la declaración un año no implica que la tengas que presentar otros años que no tengas obligación. Sí que es verdad, y aprovecho el momento para decir que podemos no tener obligación de presentar la declaración, pero sí nos convenga hacerlo. Nos puede convenir porque nos sale a devolver, por ejemplo, aunque sea poco dinero, y debemos presentarla por eso, o también nos conviene, aunque no nos devuelvan nada, si por ejemplo hemos tenido pérdidas, porque eso nos permitirá, esas pérdidas, en años que ven, los 4 siguientes años, nos permitirá poder compensar esas pérdidas con futuras ganancias que podamos tener. Entonces, por una parte está la obligación de presentarla, quien tiene obligación ya debe hacerlo, y por otro lado, el que no tenga obligación, no está de más que le eche un vistazo para ver si le conviene hacerla porque le devuelvan o porque tiene pérdidas para compensar. En este ejercicio, en esta campaña de la renta, se estrena una nueva plataforma, un nuevo soporte informático. Dejamos atrás el famosísimo programa Padre, el de ahora se llama Renta Web. ¿Tú qué sabes de lo que hablamos? ¿Nos facilita las cosas o sigue siendo igual de farragoso? Hoy ha sido farragoso. Hoy ha sido farragoso porque era el primer día. Vamos a ver, teóricamente el Renta Web supone una mejora. Supone una mejora porque nos permite, desde que empieza la campaña, hoy 6 de abril, nos permite, por ejemplo, hacer cambios como pasar de tributación conjunta a individual, que no permitía el borrador. Nos permite desde el primer momento hacer la misma declaración que antes había que esperar a mayo para hacerla. El programa Padre sigue existiendo, uno puede descargarlo y puede trabajar con él, pero teóricamente el Renta Web será más sencillo de usar. Lo que pasa es que estamos empezando y hoy ha sido un día bastante complicado. Hemos tenido problemas para meter las declaraciones. Pero el Renta Web tiene una cosa positiva, por ejemplo, con respecto al Padre, que es que te va indicando las casillas en las que Hacienda cree que debes de intervenir. No te muestra todas las páginas, no te muestra todas las casillas, que a veces era un poco complicado de buscar, ¿no? Entonces el Renta Web nos facilita eso. Otras cosas, como por ejemplo poder hacerlo desde una tablet o desde un móvil, pues hombre, es una posibilidad, pero yo aconsejo que tengamos cuidado con esto y que lo veamos mejor, más tranquilamente, en una pantalla de ordenador, ¿no? Y que si tenemos alguna duda consultemos a
a un experto. Pero bueno, en principio debería de ser una mejora, aunque solo sea, pues eso, que a partir de hoy, 6 de abril, ya podemos hacer todo lo que antes solamente podíamos hacer a partir de mayo. Mejora mucho al borrador. En esta campaña se aplican ya los últimos cambios de la reforma fiscal. Una de las principales dudas de las que más se habla es en el caso de tener un piso alquilado. ¿Cambia algo para los inquilinos? Cambia, para los inquilinos cambian que aquí hay dos posibles deducciones, la autonómica y la nacional. La nacional cambia que ya no funcionan los contratos hechos a partir del 1 de enero del 2015. Ha desaparecido la deducción por alquiler, algo que en mi opinión ha sido un error, ¿no? Porque el acceso a la vivienda sigue siendo complicado y la deducción por vivienda, aunque no era muy elevada, la deducción por alquiler de vivienda era una buena medida para ayudar a las familias. Entonces cambia. Si nosotros, el acto anterior, es decir, si seguimos en el mismo piso, no tenemos problema en seguir deduciéndonos por el alquiler, pero si hemos cambiado de piso y el contrato es posterior al 1 de enero del 2015, entonces ha desaparecido esa deducción. Se mantiene la autonómica, que es para menores de 35 años y con unos ingresos inferiores a 22.000 euros. La estatal no tiene límite de edad y también tiene un límite de dinero parecido. Ha cambiado también la aportación a los planes de pensiones. Muchas personas suscribían un plan de pensiones por aquello que decían de, es que claro, después desgrava, pero ¿ha cambiado también eso? Han cambiado algunos límites. Para la mayor parte de las personas no les va a afectar. Pero bueno, está bien recordar que hacer un plan de pensiones es una de las varias maneras que hay para ahorrar para la jubilación, no necesariamente la mejor. Depende de la persona, depende de sus ingresos presentes, de los ingresos que vaya a tener en el futuro. Lo que sí es importante en este punto, cuando hacemos la declaración, sobre todo en el caso de las parejas, que pongamos bien si hay una aportación de uno de los cónyuges que, por ejemplo, tiene más ingresos, hace una aportación al plan de pensiones del otro cónyuge que no tiene ingresos, que se haga bien, que se busque bien el apartado, porque hay un límite de hasta 2.000 euros que se puede deducir en la declaración de la renta. Entonces, como en todos los apartados, ¿no? Hacer las cosas con tranquilidad, pero bueno, los cambios en el sistema de pensiones han cambiado un poquito los límites, han bajado un poquito. Miguel, hay que tener especial cuidado, especial atención en si has recibido el PIBE o si has tenido alguna ayuda a tu vivienda, que no se te escape eso. Sí, es verdad. La mayor parte de las subvenciones que podemos recibir, que hayamos podido recibir, tenemos que incluirlas en la declaración de la renta. La ayuda para la compra del automóvil del PIBE, que son 2.000 euros, 1.000 son el descuento que nos hace el concesionario, la casa de coches, eso no se tiene que incluir, pero los otros 1.000 sí, obligatoriamente hay que incluirlos en la declaración, aunque no venga en los datos fiscales que tiene Hacienda, ¿no? Y es bueno recordar también que hay muchos datos que Hacienda o vienen equivocados o en gran parte faltan. Pues estas subvenciones que comentábamos sí que tienen que ser incluidas, si tenemos, la mayoría. Si tenemos alguna duda, en los papeles donde nos ha venido la subvención veremos probablemente si están libres o no de IRPF, y si tenemos cualquier duda preguntar a un experto. ¿Y es cierto que si tenemos gastos jurídicos, como por ejemplo los que pueden venir derivados de un divorcio, también los podemos incluir? Los gastos jurídicos de un divorcio no. Podríamos incluir los gastos jurídicos, por ejemplo, de la defensa de los al igual que también podemos incluir las cuotas sindicales o las cuotas de los partidos políticos, que han cambiado este año, va en otra casilla, pero eso se puede incluir. Todo lo que por resolución judicial haya dicho un juez en temas laborales, normalmente todo con el límite de 180.000 euros, todo va a estar exento, pero en el caso de un divorcio, lo que sí podemos comentar es que, por ejemplo, las rentas que uno de los excónyuges tenga que pasar a la otra parte, lo que es para los niños, para entendernos, manutención, etcétera, eso no se incluye en la declaración. La persona que lo recibe no tiene que incluirlo en la declaración, pero sí tendría que incluir la parte que recibe para ella. Esa parte sí. Sí, perdona. ¿Y es una norma que en el caso de un matrimonio, eso que dicen, si los dos trabajan, lo normal es que la presenten por separado, siempre les va a beneficiar? ¿Eso es norma, así?
Hombre, no es norma. Normalmente, si los ingresos son similares, en la pareja, normalmente va a salir mejor una declaración por separado. Si los ingresos son distintos, una persona gana bastante más que la otra, y sobre todo si hay deducciones, por ejemplo, la compra de una vivienda, hay una hipoteca un poco fuerte en la familia, probablemente vaya a salir mejor en conjunto. Se trata de meter los datos y el propio programa de Renta Web nos va a dar la mejor opción. Pero eso sí que es una mejora con respecto a años anteriores. En el borrador no se podía cambiar la opción entre individual y conjunta. El programa Renta Web sí que lo permite, igual que permitía, por supuesto, Miguel, pues muchísimas gracias por traernos tus consejos y poner un poco de luz sobre este proceso en el que siempre es un quebradero de cabeza para todos. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. ¿Cuánto estarían dispuestos ustedes a pagar por un piso? Un vecino de Ribadeo se ha hecho hoy con una vivienda por 55.000 euros. Dicen que es una ganga que además ha conseguido en una subasta pública. El precio de salida comenzó en algo más de 27.000 y fue subiendo como la espuma ante el enorme interés que suscitó la oferta. El inmueble, situado en pleno centro de la localidad lucense, tiene una superficie de 52 metros cuadrados, así que pasen y juzguen ustedes mismos. Este céntrico piso se intentó vender por más de 70.000 euros, pero ni bajándolo a 61.000 interesaron sus 52 metros cuadrados, salón, cocina, baño y 2 habitaciones. Tampoco rebajándolo a 50.000, garaje incluido, pero hoy el precio de salida era de 27.149 euros. Pues ese precio me parece bastante barato. Todo un chollazo. ¿Para alquilar o para vivir? Para alquilar y sacar algo. El Auditorio Municipal de Ribadeo ha acogido la subasta a viva voz. Por lo que veo no va a ser mucho chollo. Vamos a intentarlo por lo menos. Con tramos de puja de 1.000 euros. Un centenar de personas sin querer dejar escapar la ganga. 50.000 euros. Y tras varios minutos de tensión, el piso conseguía comprador. Vendido, como se temía, a un precio más elevado, 55.500 euros. La Xunta destinará el dinero a fines culturales y sociales. Es una de las vistas que acapara nuestra atención si circulamos por la AP9 a la altura de Santiago, pero ahora lo que atrae las miradas no son sus singulares formas arquitectónicas. Les hablamos del complejo del Gaiás, convertido en una especie de museo del andamio. La Ciudad de la Cultura se quedará vestida con estos ropajes ni más ni menos que 450 días, entre estructuras metálicas que no dan precisamente la mejor impresión en un lugar necesitado de visitantes. Apenas 1.300 personas se acercan aquí cada día. Los gallegos pagaron el doble de lo prometido, 300 millones, para levantarlo y equiparlo, y sin embargo parece estar siempre en una situación de obras permanente, todo por las deficiencias cometidas durante la construcción. Hasta finales de este año serán revisadas 70.000 piezas de cuarcita que recubren las fachadas y que corren peligro de desprendimiento. Eso sí, estos nuevos trabajos no los costeará el erario público, sino las empresas que se encargaron de materializar el proyecto de Peter Eisenman. Paramos solo unos instantes. A la vuelta, como siempre, más que contar.